Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Juego de la Suprema Corte, una producción conjunta de Justicia TV y la revista Nexos, un espacio sobre cuestiones jurídicas de actualidad con el ánimo de explicarlas, debatirlas y destacar la pluralidad de perspectivas en torno a ellas. El día de hoy vamos a discutir la reforma judicial, la elección popular de jueces. Y para ello tengo dos invitados de lujo, Carlos Bravo, analista político, bienvenido, Muchas gracias. y Erika Mendoza, abogada constitucionalista, bienvenidos. Bueno, como sabemos, está en la discusión pública, está, digo, en los cafés, en los periódicos, en todos lados, la llamada reforma judicial del todavía estamos grabando, presidente López Obrador, pero que también la presidenta electa ha hecho suya desde la campaña y, digamos, de manera explícita y tácita, también la ha hecho suya una vez que ganó las elecciones, ¿no? Esta reforma, digamos, además para recordar un poco el contexto, la iniciativa la lanza el presidente López Obrador el 5 de febrero del año pasado y se conoce como parte del Plan C. Son muchas reformas, hay muchas cuestiones sobre apoyo a jóvenes, sobre cuestiones energéticas y demás, apoyo a personas indígenas, afroamericanas, y dentro de ellas está la reforma judicial. En ese momento parecía, digamos, que faltaba un ingrediente clave que era la mayoría calificada para poder concretar esto. Y entonces el Plan C estaba atado a la elección del 2 de junio y ver qué sucedía en ese sentido. Para muchos, al menos yo me incluyo, y sé que parte de los que están en el oficialismo, consideraban que la mayoría calificada en el Congreso era difícil de conseguir, ¿ok? Sin embargo, se consiguió. Entonces, hoy en día el presidente López Obrador tiene, al menos en un mes, septiembre, que sigue siendo presidente y entra la nueva legislatura, ¿ok? Que tendrá esa mayoría constitucional, pues todos los ingredientes para concretar, no le da tiempo en un mes de todas las 18 reformas constitucionales, pero al menos algunas sí, y eligió la reforma judicial, ¿ok? Ese es el contexto. El presidente ha insistido en que va, ¿ok? Ahorita discutimos que ha dado algunas señales de matices. Vamos a tratar de descifrar lo que pasa en las mañaneras, ¿ok? Y traducirlo a cuestiones jurídicas, pero sobre todo, Erika, creo que lo más importante es tratar de explicar qué ingredientes trae la reforma. La discusión, obvio, y vamos a llegar a ese punto, está en la cuestión de la elección popular o la elección vía consulta a los ciudadanos electoral, de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte en el ámbito federal, pero algo que se olvida en la discusión pública es que esto también aplica a jueces locales, ¿ok? Sería todos los jueces del país, federales y locales, entrarían en esta lógica. Pero hay más cosas en la reforma que creo que vale la pena mencionarlas por al menos responsabilidad pedagógica. ¿Qué más trae la reforma? Bueno, a ver, muchas gracias, Saúl. A ver, para entender la reforma y las aristas principales y las aristas que giran alrededor de esto vamos a entender cómo funciona el día de hoy la designación de ministros, magistrados y jueces, ¿no? Entonces tenemos estos tres poderes, ¿no? El poder está dividido para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. El judicial, encabezado por la Suprema Corte, tiene un brazo administrativo que es el Consejo de la Judicatura Federal, digo, para efectos muy didácticos, tiene el Tribunal Electoral y, bueno, la Corte, compuesta por 11 ministros que duran en su cargo al día de hoy 15 años. ¿Cómo son designados? Son designados por propuesta del presidente de la República y propone una terna de 3 personas. De estas 3 personas selecciona por una mayoría calificada de 2/3 partes el Senado de la República. Eso es al día de hoy, ¿no? Y tenemos abajo magistrados y jueces, llamémoslo así para efectos pedagógicos. Estos magistrados y jueces son de carrera judicial, ¿no? Y esto es bien importante entender. Hacen carrera judicial, tienen exámenes de oposición, tienen que demostrar sus conocimientos, tienen que pasar una serie de años en determinados escalafones de esta carrera judicial, y a esto le llamamos la profesionalización, ¿no?, del Poder Judicial, muy consolidado desde la reforma de 1994, que seguramente iremos a eso después. Así funciona el día de hoy esta designación. ¿Qué es lo que quieren proponer o qué es lo que propone esta reforma judicial? Se habla mucho de una elección directa del pueblo, de los jueces, de los ministros. Lo primero que yo diría, y digo, ahondamos en esto más tarde, no es una elección directa, porque no son candidaturas. No puedo yo, Erika Mendoza, salir y decir, quiero ser juez, hago mi campaña y mi candidatura. Podría ser una elección indirecta, si lo llamamos así, por propuesta de otros poderes, el legislativo, el ejecutivo, el presidente y la Corte, ¿no? ¿Qué cambia
Hay En nada más para términos, puntualizar, perdón, sí, Erika, digamos, en términos muy generales, para no meternos en cada uno, pero estos tres poderes aportarían una lista de exacto. propuestas que servirían justamente de esa lista, las que se le ofrecería, digamos, al electorado, sería la oferta frente al electorado, pero el gran filtro son primero el presidente de la República, el Congreso y la misma Corte, quienes presentarían los Exacto. nombres, ¿no? Exacto. Entonces, en términos así muy concretos, en vez de que para que alguien sea un juez federal tengan que hacer carrera judicial, estar 15, 20 años en un sistema de profesionalización, hacer exámenes de oposición, ¿cómo va a ser ahora? Bueno, ahora lo que se propone es el Senado emite una convocatoria con los requisitos de los aspirantes y se van a emitir unas listas. ¿Cómo se emiten estas listas? El presidente de la República propone una lista de 10 candidatos, de 10 candidaturas. Cada una de las cámaras propone a 5 candidatos y el Pleno de la Corte propone a 10 candidatos. Entonces tenemos una lista de 30, esa lista de 30 regresa al Senado, el Senado dice, ah, sí, sí, cumples con los requisitos de elegibilidad, y entonces lo manda al Instituto Electoral y dice, ya pueden votar por estas 30 personas, quién quieren que sea su próximo ministro, ¿no? Este es más o menos el sistema similar, ¿no?, que se propone tanto para ministros, jueces, magistrados, términos de jueces y magistrados por circuito, en vez de proponer una lista de 10, proponen una lista de 2, ¿no? Pero, pero este es en términos generales la columna vertebral de la reforma. Pero hay otras dos aristas que yo también diría son bien importantes y se están dejando pasar por alto, ¿no? No solo es el método de designación o de elección, es también la duración en el cargo, ¿no? Los jueces y magistrados al día de hoy pasan su examen de oposición, toda esta profesionalización, son designados, están 6 años en el cargo y son ratificados de manera permanente hasta un retiro de a los 75 años. Es decir, tienen una garantía de permanencia en el cargo, ¿no? ¿Qué propone la reforma? Que estén 6 años y se puedan reelegir. Es decir, esta permanencia en el cargo, garantía de inamovilidad, le llamamos jurídicamente, se elimina, ¿no? Entonces tenemos, primera columna vertebral, el método de designación. Segunda arista bien importante, la duración en el cargo, porque eso tiene sus implicaciones jurídicas que más adelante vamos. Y tercero y bien importante es el tema disciplinario, ¿no? Y se meten ahí unas cláusulas peligrosísimas para la independencia, ¿no? La autonomía de Y nada decisión más de los jueces. mencionarlo para no acaparar aquí el micrófono, y ya con esto termino, es hoy por hoy la disciplina de los jueces y magistrados de la carrera judicial está a cargo del Consejo de la Judicatura. Este Consejo de la Judicatura Federal, por efectos didácticos, digamos, desaparece y se divide en dos, o se dividiría en dos: el órgano de administración de justicia y el tribunal disciplinario, ¿no? Entonces, el tribunal disciplinario le dan facultades para decir, tú puedes, si un juez comete conductas indebidas, etcétera, iniciar un procedimiento tal, pero también se podrán remover jueces cuando estos dicten sentencias o dicten actos contrarios al interés público, contrarios a la debida administración de justicia, y cuando realicen actos que ayuden al encubrimiento de delincuentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que dicten una sentencia en contra del interés público? El interés público es un concepto jurídico indeterminado. De hecho, no solo indeterminado, muy indeterminado. Exactamente. Pero bueno, con eso concluyo. Creo que son los tres grandes áreas. Esos son los tres elementos. Hay otros elementos. Se reduce el tiempo de los ministros. Los ministros ahora van a estar, se reducen el número de ministros, van a ser 9. Se eliminan las pensiones de los ministros. Se insiste en el límite del salario de los ministros. Ha sido una de las batallas judiciales inclusive y demás. Pero Carlos, digamos, en la exposición de motivos, es una exposición de motivos breve, digamos, contrario al promedio de lo que sucede en el Congreso y al tipo de iniciativas que ha mandado el presidente López Obrador. Menciona que uno de los grandes objetivos son tres grandes objetivos de esta reforma: coadyuvar a la justicia, la otra cuestión es asegurar la autonomía del Poder Judicial, y que ahorita, si quieres, ahondamos en eso con los ciclos de elección sexenal, ¿ok? Que ya me tendrás mucho que decir al respecto. Y la última es democratizarlo, ¿no? Que esa ha sido como la discusión que gira al respecto. Pero respecto al tema de la justicia, ¿tú qué dirías respecto a esta reforma? Digamos, creo que las preguntas claves es si solo en la Suprema Corte y en el Poder Judicial de la Federación descansa
la impartición de justicia? ¿O es algo mucho más complicado que solo exactamente? Para ir analizando los tres grandes objetivos que plantea la misma reforma. Mira, déjame empezar justo como, no solo con la exposición de motivos, sino más ampliamente como con la argumentación pública Exacto. que ha hecho el oficialismo para tratar de vender, de defender esta reforma, uno de cuyos argumentos ha sido como el desprestigio de la justicia, la insatisfacción de la población con la justicia en México. Hay ahí, digamos, como un primer problema cuando reducimos, o sea, yo creo que eso es verdad. La justicia suele tener, digamos, mala prensa, mala reputación, la gente está insatisfecha, ¿no? Pero saltar de ahí, de ese hecho, podemos decir que es un hecho sociológico, ¿no? A decir, esta es la propuesta o esta es la reforma que va a atender eso, ahí ya hay un salto muy problemático. El vínculo causal realmente no está para nada claro porque la gente está insatisfecha con la justicia en general, ¿no? Y hay que distinguir entre lo que es propiamente el poder judicial, incluso lo que sería, digamos, la administración de la justicia, por un lado, y por el otro la impartición, ¿no? Que son como las dos grandes columnas a Exacto. nivel federal de esta propuesta, y lo que es el sistema de justicia en su conjunto, ¿no? En general, la gente, cuando acude a un juez para tratar de resolver una disputa, para tratar de ampararse ante una potencial violación de su derecho, pues la gente no está al tanto de cuál es exactamente la jurisdicción a la que tiene que apelar, si el juez es local o es federal, si el delito que está tratando, digamos, es del orden, digamos, del Estado o del federal, ¿no? No tiene por qué. Lo que la gente quiere es que se resuelva su problema, ¿no? Y esta frustración y este desprestigio de la justicia tiene que ver con que su problema no se resuelve o está todo muy burocratizado, ¿no? Y esta reforma en realidad atiende un pedacito, nada, no atiende, se dirige a un pedacito nada más del sistema de justicia en su conjunto, que es por un lado el poder judicial, digamos, a nivel federal y por el otro lado la administración de justicia. No hay absolutamente nada relativo a la tercera pata del sistema de justicia y que quizás es la más problemática de todas, que es la procuración de justicia. Aquí las fiscalías permanecen intocadas cuando llevamos años diagnosticando que la pata más débil del sistema de justicia está en la procuración. Y la otra parte que también está, digamos, abandonada es la justicia local, donde me parece que es cerca del 70-80% de los casos que son en México pertenecen a la justicia local y eso está intocado. Entonces, ahí diríamos, para empezar, hay un problema entre la argumentación, entre el diagnóstico y la respuesta que se está dando, porque no conecta una cosa con la otra. Sí, creo que eso vale, digamos, subrayarlo. Hay un problema de justicia en el país. Creo que hay muchos estudios que lo demuestran. Hay que ver inclusive en el ámbito penal, el ámbito laboral y demás. Hay diagnósticos. Que mucho de eso recae en los poderes judiciales, sin duda, ¿ok? Que la Suprema Corte tiene una gran área de mejorar y los jueces y magistrados, sin duda, la carrera judicial, sin duda, pero lo que es me parece relevante es la omisión que tú mismo, o sea, que estás mencionando, Carlos. Se arguye que la idea es mejorar la justicia, pero nuevamente no se habla de las fiscalías, no se habla de las policías, o no se habla de otros elementos como los medios alternativos de resolución de conflictos, que es un tema muy importante en el ámbito laboral, que ahora se está impulsando en el ámbito civil, local. Entonces, hay una serie de piezas que en conjunto dices, estas piezas, si más o menos se acomodan bien, el sistema de justicia mejorará, ¿ok? Una pieza muy importante, claro, es la Corte y es el Poder Judicial en general, pero hay una reducción justamente a que solo gira en esto, Creo ¿no? que esa reducción tiene mucho que ver con la justificación a partir de un agravio. O sea, el agravio de que la justicia no funciona, de que la gente está insatisfecha, ¿no? Sirve para simplificar lo que debería ser una solución que le haga justicia a la complejidad del problema, ¿no? Si tú partes de un agravio, pues que es tan comprensible, pues eso te sirve para simplificar de alguna manera la solución, cuando en realidad necesitas una solución infinitamente más compleja, ¿no? Porque el agravio puede ser muy simple
Ujú. pero las causas de ese agravio Es muy son complejo. complicadísimas. Son muy complejas y implican muchos años para arreglar. Exacto. Y no solo una reforma, sino sobre todo implementar y demás. Ok, pero ese es el primer punto. El primer gran objetivo es la justicia, ¿ok? Digamos, al menos creo que coincidimos en que un defecto de la iniciativa es que reduce la justicia a un personaje cuando es una operación donde hay muchos otros actores, muchas otras eslabones, digamos, engranajes de todo lo que implica la impartición de justicia. Mencionamos las fiscalías, que tienen que ver la cuestión penal, pero hay muchísimos otros ámbitos al respecto. Ahora, regresando, ya lo mencionabas un poco, otro de los grandes objetivos de la reforma es justamente la autonomía, digamos, del Poder Judicial. Y lo que primero hace es separar por primera vez algo que, digamos, en la discusión jurídica lleva muchos años esto. Personalmente yo creo que esto está bien, separar la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura. Es decir, hay que recordar que actualmente el presidente de la Suprema Corte o la presidenta de la Suprema Corte es designada por sus pares, entre los 11 ministros o ministras deciden quién los va a presidir durante un periodo de 4 años. En ese momento, cuando se realiza esa designación interna, asume 2 cachuchas, presidente o presidente de la Corte y a su vez del Consejo de la Judicatura. Y ha habido muchas críticas a lo largo del 95 ahorita de que el titular del Poder de la Suprema Corte tenga injerencia presupuestal, por supuesto, en todo el Poder Judicial y pues una enorme influencia en toda la designación, adscripciones, carrera judicial y demás. Cuando lo que se dice, y yo coincido con ese argumento, no sé ustedes, ahorita lo platicamos, de que, bueno, el presidente de la Corte y los ministros deben de resolver casos y abocarse a eso, menos administración y más estudio de los asuntos. ¿Qué más sobre este tema, Erika? Ojalá esa fuera la discusión de la reforma, ¿no? Porque si eso estuviéramos discutiendo, Ok. podría ser, creo que la discusión podría ser muy rica, podría ser muy jurídica, Ok. hay argumentos a favor, en contra, totalmente de acuerdo en que es algo controversial. Y a ver, las instituciones son perfectibles, ¿no? Y decíamos, claro que el Poder Judicial Federal es perfectible. La gran pregunta es, esta reforma y su columna vertebral, para no perdernos en los detalles que vamos sacándolo, si quieres, en la conversación, pero la pregunta fundamental es, ¿esta es la manera de perfeccionar la institución? Y aquí no los quería interrumpir, pero justo la exposición de motivos habla mucho sobre se ha perdido la confianza de la institución y ataca mucho la institución de manera retórica. Pero si tú quitas de la exposición de motivos la palabra se ha perdido la confianza en Poder Judicial e insertas Fiscalía General de la República, Presidencia, Funciona. Congreso y Diputados, funciona, porque hay un problema estructural en México de falta de confianza en las instituciones. Entonces, bajo la misma exposición de motivos, podríamos justificar cualquier tipo de reforma. Vamos a cambiar el Congreso completito, vamos a cambiar, ¿no?, la Fiscalía, vamos a cambiar. Entonces, realmente es cuando empiezas a darte cuenta que en la parte argumentativa o de lógica de la reforma, pues esto es pura retórica. Hay una razón política, Carlos lo sabrá mucho mejor que yo, ahora vamos para allá, y es cuando dices, es que la discusión sí puede ser jurídica, pero las razones verdaderas de fondo son políticas, ¿no? Una discusión jurídica, efectivamente, oye, que el presidente de la Corte sea el presidente del Consejo, es una discusión jurídica. Pero hay De diseño discusiones, institucional, sí. sí, pero cuando ya profesionalizaste una carrera, la discusión de desprofesionalizarla, pensemos en militares, en maestros, es exactamente lo mismo. Vamos a hacer una desprofesionalización. Eso es jurídico, es político, ¿no? Entonces, perdón. Sí, no, adelante. Perdón, entonces, ese es uno de los comentarios que quería hacer. Y otro es, la exposición de motivos y la reforma parte de 2 premisas falsas, a mi parecer. La primera premisa falsa es, esto no es una elección directa o una elección popular, ¿no? Ya lo platicamos tal. Y la otra premisa falsa es, la elección, asumen una cosa y dan un brinco lógico, es la elección popular de jueces, ministros y magistrados le va a dar legitimidad a la institución, al Poder Judicial, y dice, espérame tantito, la pregunta es, ¿la legitimación o legitimidad del Poder Judicial depende o debe depender del voto popular? No, claro que no. Esa es justo la discusión. Esa es justo la discusión, ¿no? Esa es justo la discusión. ¿Y por qué va a ser justo la discusión? Y entonces ahí vas, como que vas desmembrando y dices, lo que hay aquí es que son visiones de Estado diferentes. ¿Qué Estado queremos? ¿No? A mí sí me gustaría, y lo platicaba el día de ayer con alguien, es
en estos foros de discusión que alguien les pregunte por ánimo de, o sea, de realmente tratar de entender si esta reforma pasa, cómo perciben ellos la división de poderes, porque hablan mucho de democracia, hablan mucho de legitimación, pero hay dos conceptos que no mencionan nunca: Estado de Derecho Ujú. y Estado de Derecho y división de poderes. Entonces, ¿qué alcance, si esta reforma pasa, el Poder Judicial, y es ahí donde se vuelve también un tema de teoría del Estado, de filosofía político, de filosofía del derecho, dices, el Poder Judicial no le sirve al pueblo, el Poder Judicial no toma decisiones populares, toma decisiones impopulares, y hay que cuidar ese trabajo. El Poder Judicial es garante de la Constitución, no es representante de la voluntad popular. De acuerdo. Yo hasta cierto ¿O no? punto estoy de acuerdo con eso, pero creo que es un debate que es en la génesis del constitucionalismo, de que tiene que ver de cuál es el rol de personas que interpretan la Constitución que no fueron electas, ¿ok? Claro. No es menor esa justificación. Pero a ver, ya estamos tocando, vamos a regresar al Tribunal de Disciplinario, porque creo que es muy importante regresar a ese tema, pero estamos tocando el tema de la democratización. El tercer gran objetivo de la reforma es democratizar al Poder Judicial, a los poderes judiciales federales y locales. Y digamos, al menos en la discusión jurídica constitucional, en la ciencia política también, por supuesto, hay toda una serie de lecturas de qué es democratizar los poderes judiciales. Por ejemplo, menciono dos, ¿ok? Que más o menos hay consenso de que esto es democratizar. Uno es hacer mucho más fácil el acceso a los tribunales, ¿ok? Digamos, una de las críticas perennes al juicio de amparo es su enorme formalismo, su enorme dificultad para que sea muy sencillo utilizarse. Ha habido reformas al respecto, no quiero entrar en cuestiones muy técnicas, pero el salto de interés jurídico, interés legítimo, va relacionado con eso, pero si lo comparamos con figuras como la acción de tutela de Colombia, es muy distinto, ¿ok? Es mucho más sencillo ejercer esa acción de tutela colombiana que el juicio de amparo. Y eso, para muchos, eso es democratizar el Poder Judicial. Es más sencillo, los costos de transacción que implica tener un abogado, contratarlo. Ahora se menciona mucho que los amparos cuestan. El amparo no cuesta, sino el costo de lo abirragado del procedimiento tal vez haga necesario un abogado. Y ese sí te va a costar, ¿ok? Esa es una. Otra que puede democratizar es el impacto de las sentencias. En vez de que solo aplique a autoridades judiciales, ¿ok? Que también sea obligatorio para autoridades administrativas, ¿ok? En fin, hay muchísimas discusiones en el tema constitucional respecto a qué es democratizar. Pero aquí, Carlos, mencionan democratizar, lo reducen a algo que ahorita estamos platicando fuera del aire, que me pareció muy interesante, que es elecciones periódicas con ese filtro que ya mencionaba Erika, pero que se le va a consultar eventualmente al electorado. Correcto, sí. La noción de democratización detrás de esta reforma me parece muy equívoca o muy problemática, Ujú, porque más que democratizar en el sentido de ampliar el ujú. acceso o ampliar el alcance de las resoluciones, o incluso una tercera posible que sería hacer más expedito la Ok. resolución de los asuntos, en la medida en que la gente se acerca para resolver un problema Ujú, y el problema se tarda en resolver, pues puede decir que no está cumpliendo con su propósito. En lugar de todo eso, se entiende democratización como elegir a quienes impartirán la justicia. Yo creo que ahí podemos hacer una distinción conceptual entre democratizar y electoralizar, ¿no? Con la salvedad que bien señalabas, de que en realidad aquí quien va a elegir no van a ser las personas que cruzan la boleta, sino quienes eligen quiénes llegan ujú. sus nombres a estar en la boleta. O sea, ahí ya hay una primera criba que realmente es la que va a determinar. Y ya casi que la elección popular es un poco un sorteo. Tenemos el caso boliviano, donde a partir de una reforma que se hizo en 2009, digamos, las personas, los bolivianos, eligen justamente a sus jueces, a sus ministros de la Corte, y el problema ha sido que lejos de legitimar o de democratizar la justicia, lo que hay en las urnas es un tremendo abstencionismo. La gente no va a votar No los porque, conoce. pues yo a esta gente no la conozco. ¿Cómo puedo distinguir si para la función que van a desempeñar uno es mejor que otro? O sea, precisamente a mí me parece muy, muy pertinente lo que decías de la legitimidad del sistema, del poder judicial no se mide en términos de su representatividad de la voluntad popular,
se mide en términos del desempeño, precisamente, de qué tanto logra impartir justicia, ¿no? Aquí hay una cuestión muy extraña de decir, si son electos democráticamente, van a tener más legitimidad. Pues a lo mejor tienen más legitimidad democrática, pero no van a tener más legitimidad constitucional, que es al final la razón de ser de ese poder como contrapeso de los otros dos Esos en poderes el sistema de separación de poderes. que son representativos, Claro, ¿no? eso sí, Exacto. pero o sea, este poder tiene una razón de ser distinta. Y uno, digamos, creo que también hay un argumento atendible en términos del espíritu de cuerpo, el corporativismo que de pronto desarrolla, digamos, la propia judicatura, que puede ser algo muy malo o algo muy bueno, depende, ¿no? Y que se vea como que eso favorece la corrupción, ¿no? Y que hay que tratar de romper quizás esas complicidades, ese nepotismo, cosas que sabemos que ha habido en el Poder Judicial. La cuestión es, todo eso habría que atacarlo, habría que reformarlo, pero esta reforma no lo hace. Esta reforma toma como pretexto estos problemas para proponer una solución que no los resuelve, pero que sirve más bien para tratar no nada más de desactivar al Poder Judicial como contrapeso, sino para capturarlo políticamente. Vamos a regresar con eso. Hay todo un tema de los ciclos de elecciones, que creo que eso hay que conectarlo con justo con lo que acabas de mencionar, pero nos tenemos que ir a un corte y regresamos para seguir hablando de la reforma judicial y la elección popular de los jueces. Estamos de regreso en el juego de la Suprema Corte para hablar de la reforma de la que todos estamos hablando, me parece, o muchas personas estamos hablando, que es la reforma judicial, la elección popular de los jueces. Y justo, Carlos, digo, los cortes así son, tú lo sabes, pero ahí hubo una interrupción, ya estabas agarrando vuelo, mi querido Carlos, sobre justo la politización que puede haber en este, es el elemento central. Otros dos de los grandes objetivos, ya los mencionamos, es la justicia, es la independencia, que vamos a regresar a eso con el Tribunal de Disciplinario, pero la clave de todo esto es la democratización. Ese es el argumento, ¿ok? Que es democratizarlo, reducirlo, lo mencionabas tú, a una cuestión electoral. Partiendo de que la democratización, lo mencionábamos al cierre, tiene muchísimas otras lecturas, mucho más sofisticadas y mucho más, no que sean más sofisticadas solo y que por eso sean relevantes, sino más que tengan más impacto, mayor consecuencia. consecuencia para las personas. Correcto. Y conectado con la impartición de justicia. Ahora, ya había apuntado en varias ocasiones que era el momento adecuado de mencionar lo de los 6 años. Lo mencionaba Erika, a los jueces y magistrados se van a elegir por 6 años y pueden reelegirse. Lo cual, digamos, más allá, y coincido contigo, del tema de la inamovilidad y el tema de que la estabilidad que le quita a los jueces y magistrados, ¿qué pasa con lo del tema de los 6 años? Bueno, es que no es, ¿Cómo es nada más, eso? no es nada más que se reduzca a los 6 años, es que el periodo de elección se empata Exacto. con el calendario electoral. Entonces, cuando vayamos a las urnas cada 3, cada 6 años, ¿no? Vamos a elegir no nada más, digamos, diputados, senadores, presidente municipal, legisladores locales, presidente, sino que también vamos a estar eligiendo jueces, magistrados o ministros, dependiendo de la temporalidad. Pero al empatar tú esa elección, naturalmente la estás politizando. Y aunque se supone en la propuesta de reforma que los partidos políticos no pueden hacer campaña para la elección de jueces, magistrados Así y es. ministros, pues en la medida en que esa elección va a suceder mientras están haciendo las otras campañas, pues obviamente las campañas la van a canibalizar. Claro. Eso me parece inevitable. Y están las dos cosas, los tiempos y el empate digamos, en el calendario. También está lo que decíamos de que hay un filtro previo, hay una selección previa, que es la que va a ser más importante, porque de todo el universo posible, la reducción más significativa se hace antes de llegar a la urna. Entonces, ya lo que pasa en la urna se vuelve un poco irrelevante, es casi como, pues a ver, échale la suerte por quien vote la gente, pero van a votar entre los que nosotros elegimos. Cuando tienes un gobierno unificado, donde un mismo partido tiene el poder ejecutivo y el poder legislativo, por lo menos 20 de esos 30, para hablar nada más de la Corte, pues ya sabemos a los intereses de qué partido van a responder. Entonces, eso. También el tema de cortar la profesionalización, lo que podemos llamar el servicio civil Así es. dentro del Poder Judicial, obviamente vuelve a los empleados del Poder Judicial mucho más susceptibles de presiones políticas, porque tú ya no tienes garantía de que si haces bien tu trabajo vas a seguir.
sobre todo, ¿qué significa hacer bien tu trabajo bajo el control de un nuevo consejo disciplinario que ya no te va a evaluar en función de tus méritos, de tus exámenes, de tu posición, sino de cómo estás fallando? Entonces, cambia incluso la definición de qué consiste hacer bien el trabajo desde el punto de vista del juez, del magistrado o del ministro o la ministra, ¿no? Incluso iría un poco más allá. En la medida en que esta reforma se efectúa después de que durante un sexenio el principal contrapeso que tuvo el presidente, que tuvo la coalición oficial, fue la Corte. Y lo que se busca justamente es desarticular la manera en que funciona el Poder Judicial actualmente. Es imposible no verlo como un intento de revancha política, más que como una reforma que responde a la propia lógica de lo que tendría que ser el Poder Judicial. De acuerdo. Yo creo que va por ahí totalmente, creo que coincidimos. No se trata de no hacer más accesible la justicia, no se trata de mejorar que las sentencias tengan más impacto o que sus efectos sean mucho más amplios, que son las maneras como, al menos en los últimos 200 años, Occidente ha considerado que son las vías, digo, y empíricamente está comprobado que democratizan a los poderes judiciales, pero justo creo que parte de la discusión es que en una democracia hay distintas correas de responsabilidad. Una correa de responsabilidad por antonomasia es la electoral, y hay dos poderes que están atados a esa, que es el poder ejecutivo, al menos en nuestro sistema presidencial, y el poder legislativo. Sin embargo, en el poder judicial no significa que eso carezca de una correa de responsabilidad. Hay otra correa de responsabilidad que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura y ahorita el Tribunal Disciplinario, que por supuesto esa correa se puede mejorar. Y se puede decir, oye, aquí hay nepotismo, hay familias judiciales, oye, ¿por qué ciertos apellidos, hay tantos apellidos en el Poder Judicial? ¿O qué? Y no son precisamente López los que aparecen repetidos. Entonces, puede haber muchas críticas a esa correa de responsabilidad, pero al momento que perdemos la correa de responsabilidad de servicio civil de carrera, que sería lo análogo a la carrera judicial, donde no debería haber preocupación de ir a una elección al siguiente año o pegarme un partido para que en su campaña yo vaya junto con esa posible reelección, se empieza a diluir la correa de responsabilidad de pues, la calidad de sus decisiones, evitar que haya sobornos, evitar que haya compadrazgos con litigantes y demás. Y ahí está ese otro aspecto que me interesa subrayar. Lo mencionabas ya un poco lo del tema del Consejo de la Judicatura, pero otra de las piezas que ha generado mucho ruido es el llamado Tribunal Disciplinario. Platícanos un poco al respecto, Aritz. Sí, a ver, el Tribunal Disciplinario, y retomando un poco la idea, ¿no? ¿Qué propone la reforma? El Consejo de la Judicatura Federal, que ahorita tiene las funciones tanto administrativas como disciplinarias, se parte en dos, ¿no? El órgano de administración de justicia para actividades meramente administrativas y de recursos materiales humanos, y el Tribunal Disciplinario. Este Tribunal Disciplinario, y hay que decirlo también, estaría también conformado por magistrados electos por el mismo mecanismo, ¿no? Entonces vuelves un poco más perverso el sistema, porque también cuando metes estos perfiles al juego de la política, pues en el juego de la política electoral, pues terminas respondiendo a intereses, ¿no? Entonces ahí es donde digo que lo metes a la perversidad. Y este tribunal disciplinario efectivamente va a ser el encargado de decir, de ver las faltas de los magistrados y jueces, cosa que está bien, o sea, está bien que haya medios de control disciplinario de jueces y magistrados, pero tenemos que ser particularmente cuidadosos porque si traes una espada en el cuello para cuando estás trabajando, puede afectar tu independencia y tu imparcialidad, ¿no? Y una cosa importante sobre el sistema de carrera que mencionabas, a ver, porque el oficialismo, los que proponen esta reforma, insisten mucho en decir, no, pero no vamos a quitar la carrera judicial va a seguir, solo que ya no para jueces y magistrados, para medios, para el cuerpo de fuerza, eso dicen. Y también dicen, y los jueces y magistrados van a poder ir a capacitarse a la escuela judicial y van a poder ir a capacitarse. Y pues cuando dices, oye, pero te vas a capacitar ex post, o sea, sí, primero eres licenciado y luego estudias, y luego eres estudias, doctor y luego estudias. ¿Cuánto va a costar eso? Y no solo costo económico, ¿cuánto le va a costar eso a la justicia? ¿No? Porque es como un doctor que va a operar, ¿no? Es una analogía muy, muy básica. Pero en el tema disciplinario, y ahí sí creo que se ha pasado por alto, estos tres conceptos de posibilidad de remoción de jueces y magistrados
por resolver de manera contraria al interés público, sea lo que sea que eso signifique, que eso puede significar y ha significado diferentes cosas en diferentes momentos históricos, Claro. ¿no? Que fallen en contra del interés público, que fallen o que dicten sentencias en contra de una buena administración de justicia, que tampoco sabemos qué es, o tres, que hagan una suerte de encubrimiento de delincuentes, que eso lo tenemos que leer en el contexto político y en el contexto de cuáles han sido las manifestaciones, por ejemplo, del presidente, ¿no? Cuando dicen, es que liberan delincuentes. Bueno, es que si liberas delincuentes porque violaron el debido proceso legal y quizás no hay cadena de custodia en las pruebas o Jurídicamente o no son jurídicamente Delincuentes. no son delincuentes, entonces está muy riesgoso ser juez. Yo veo eso, digo, yo no soy juez, soy litigante, pero veo eso y digo, híjole, ser juez está muy poco atractivo bajo este contexto. Sí, ¿no? digamos, el problema no es que haya correas de disciplina que ya existen actualmente, sino que la idea del tribunal disciplinario agregaría otro ingrediente. Si recuerdo bien, son inapelables las decisiones del Sí. tribunal disciplinario. Sí. Es decir, no hay una posibilidad de una revisión, ¿ok? De lo Sí. que decida este tribunal. Hay una única instancia y que decide pues cuestiones de adscripción, cuestiones o sea, que tiene que ver con todo esto, sino la clave es cómo es la mejor manera de disciplinarlos para efectos de que no haya un control político Sí. y que puedan realizar bien su trabajo sin que, a su vez, no haya corrupción, que en eso estamos, pues, sobra mencionar lo que estamos de acuerdo, que no haya influyentismo, que no haya amiguismo. Es ese equilibrio el que se debe de conseguir. Y digamos, y justo el problema es, la crítica es que las actuales correas disciplinarias no fueron suficientes, esa es un poco la idea del oficialismo, y que por tanto vamos a meter una nueva supercorrea, y que es enteramente electoral y enteramente política. Sí, y una cosa bien interesante que me gustaría también comentar con ustedes es, ha habido muchas manifestaciones verbales, tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum, diciendo es que el Poder Judicial invade esferas competenciales del Ejecutivo y del Legislativo. Ujú. Y eso jurídicamente es una manifestación bien interesante, porque dices, el Poder Judicial cuando dicta una sentencia está invadiendo y declara la inconstitucionalidad de una ley por violarse el procedimiento legislativo, está invadiendo la esfera competencial del legislativo y dices, eso es otra visión de Estado, eso es otra visión de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Ujú. Porque entonces aquí la discusión en la opinión pública, porque además estos temas son tan difíciles de socializar, precisamente porque dices que son muy técnicos, es que, pero sí necesitamos que la población o que la sociedad en general entienda lo que está pasando, ¿no? Y básicamente se reduce a, ¿quieres un sistema donde el presidente y el legislativo tengan un freno o no lo tengan? ¿No? Porque entonces, si quieres que el garante de la Constitución, yo sé que eso no es sociabilizar en términos muy simples, pero quieres que haya realmente un freno y un sistema de pesos y contrapesos, o quieres la consolidación de un poder más absoluto, que es en realidad lo que está pasando. Sí, creo que parte de la discusión es un poco si las mayorías, o sea, lo que subyace es si las mayorías deben de tener un límite o no. Creo que todos los que estamos, digamos, bajo la idea de que es importante esta lógica del razonamiento judicial, esta lógica de mejorar la carrera judicial, que implica, por supuesto, la cuestión disciplinaria y demás, es que las mayorías, los poderes representativos, pueden mucho, porque esa es la legitimidad que tienen, pero hay un gran límite que deben de tener, que es la Constitución. Y creo que aquí el planteamiento que están haciendo es no necesariamente, ¿no? Agrego con otro elemento, ya ibas a contestar, Carlos, pero para ir entrando a otro tema. Mucho se está hablando es una reforma judicial de enorme importancia esta y con enorme impacto. Voy a cerrar con eso el programa, pero antes de eso se están tratando de hacer qué otro momento histórico ha habido al respecto con esta reforma, ¿no? La del 94-95 fue muy relevante y fue la culminación de un ciclo de reformas que iniciaron como en los 80s, ¿no? Mi pregunta sería, en abono, para que complementes lo que querías responder, por favor, es si ves tú eres historiador, si ves algo similar en nuestro país, tú que te digas, no, es que no es la del 94, puede ser esta, o sí la del 94. No, pues, a ver, empiezo con lo segundo. Ajá. Yo creo que la analogía
más, no solo más interesante, sino más adecuada para entender la lógica de esta reforma no es la de 94-95. Son la de 1935 Ujú. con Lázaro Cárdenas y quizás otra que no es propiamente una reforma a la Constitución, pero sí es un cambio, digamos, en la interpretación de la Constitución que tiene que ver con lo que sucede a finales de la República restaurada y a principios del Porfiriato, cuando se le pone fin a la llamada doctrina Iglesias Ujú. y se adopta la doctrina Vallarta, que es básicamente una doctrina mucho más restrictiva respecto a la capacidad que puede tener la Corte para interpretar la Sí. Constitución o para fallar, por ejemplo, en términos de la legitimidad o lo que se llama la competencia de las autoridades. O sea, en ambos casos lo que vemos son reformas que tienen una clara intencionalidad política de limitar qué tanto puede hacer la Corte para decirle que no al Poder Ejecutivo o qué tanta independencia tiene. Yo creo que en este caso, y volviendo un poco a lo que preguntabas al principio, también tenemos que entender que democracia sin duda es el gobierno de las mayorías, pero no es nada más el gobierno de las mayorías, sino también es un poder limitado, porque si tú tienes gobierno de mayorías sin límites, lo que se genera es una situación muy propicia para que esas propias mayorías traten de cambiar las reglas del juego, de modo que nadie les pueda decir que no, o de modo que nadie les pueda disputar el poder. O sea, la democracia no es nada más el gobierno de la mayoría que elegimos hoy. Es un sistema que nos permite elegir a una mayoría hoy y que nos garantiza la posibilidad de elegir a otra mayoría mañana. Parte de las restricciones son para proteger nuestros derechos hoy, Ujú. pero también para proteger nuestro derecho de elegir a otra mayoría mañana. Exactamente. Si tú retiras esa restricción y no hay un poder que pueda decirle que no a la mayoría, pues la mayoría naturalmente, ¿sabes qué va a hacer? Va a tratar de acabar con todos esos límites en nombre, digamos, de su derecho a gobernar, pero lo cual termina, digamos, quitando la pata que permite garantizar la supervivencia de la democracia a lo largo del tiempo. Esa mayoría de alguna manera lo que trata de hacer es eternizarse. Se trata a sí misma como si fuera no una mayoría contingente en el Contingente. tiempo, ¿no? Sino la mayoría, la única mayoría legítima y todo lo demás, ¿no? Todo lo que representa pluralismo, todo lo que representa límites, inmediatamente se convierte como en una oposición que está tratando de ponerle límites a la democracia. Sí, pero es que sin límites no hay democracia. Lo que hay, digamos, según la teoría política clásica, es tiranía de la mayoría. De acuerdo, yo creo que eso es lo que subyace en la discusión. Ahora, para ir un poco cerrando, la discusión, digamos, digamos, la postura del presidente López Obrador es que esto va, digamos, eh, para muchos sectores de los abogados, por el calibre, bueno, y no solo de los abogados, en muchos sectores, por el calibre de la reforma, al menos en algún momento, después de que de que se obtuvieron la mayoría calificada, el oficialismo. Pero bueno, pero tal vez va a haber se va a atenuar, tal vez se va a descafeinar. Hasta el momento en el que estamos grabando, esto va porque va, etcétera. Entonces, mis preguntas para ir cerrando serían, uno, por un lado, ¿qué impacto ves de esta reforma? O sea, digamos, ya se concretó, estamos en ese escenario, si ya se concretó. ¿Qué verías tú desde tu punto de vista como litigante, que ayudas a los usuarios del sistema de justicia a llevar sus casos y demás, etcétera? Entiendo que litigas más en el ámbito federal, pero bueno, un poco qué ves ahí. Y la otra cuestión que también ya está un poco en la discusión es, bueno, si el corazón de esto va, ¿cómo podemos en algunos artículos transitorios meter algo que atenúe el impacto en el sentido, o sea, porque la propuesta inicial es todos se van y vamos a elecciones de todos, lo cual creo que son como 3,000 personas entre jueces locales y federales, ¿ok? Y algunos dicen, no, inclusive recientemente los 11 ministros de la Corte fueron a estos foros, el primer foro, y mencionaron a algunos ministros, si recuerdo bien, que al menos dosificar la entrada, primero tal vez ministros, primero tal vez magistrados, etcétera, pues ayudaría muchísimo a ir implementando esta nueva lógica de correa de responsabilidad electoral. Entonces, mi pregunta sería si vale la pena, en ese sentido, realmente estas atenuaciones, o el costo del asunto es tal que, eh,
Es un matiz, da igual. ¿Cuál sería el impacto? A ver. Si vale la pena ciertas atenuaciones. ¿Vale la pena o ya no vale la pena? A ver, Bueno, es- yo sigo pensando, quizás porque soy muy optimista en la vida en general, que esto sí puede descafeinarse un poco, Ok. no solo en los transitorios, sino también en la reforma. Pero bueno, quizás soy un optimista y vamos a suponer, pero creo que esa lucha, ese diálogo, a ver, los intereses económicos también deberían de estar haciendo su trabajo porque hay inversión extranjera que necesita reglas claras, ¿no? O inversión extranjera, inversión nacional, pero bueno, supongamos que esto pasa, ¿no? Yo veo varios temas que hay que considerarse, lo platicábamos. O sea, esto va a elevar el costo. Esto es una elección, ¿no? En un año y medio, ¿no? Porque los transitorios dicen, entra en vigor, 30 días emiten una convocatoria en Senado y para elecciones extraordinarias y luego las van a empalmar con las elecciones ordinarias. Pero organizar elecciones cuesta mucho dinero, ¿no? Independientemente de que haya campañas o no haya campañas, cuesta mucho dinero. Las finanzas públicas del país, como todos sabemos, no están en su mejor momento, por decirlo de alguna manera. ¿Realmente la prioridad del gobierno es gastar en esto o vamos a gastar en otra cosa, en salud, educación? Sí, la institución del Poder Judicial es perfectible, pero es la que más necesita ahorita la inversión de recursos. O sea, en términos de visión de Estado, ¿no? Y de gasto. Eso es vía electoral, no para mejorar los tribunales y demás. Recursos Nada más vía para electoral. cambiarlos, sí, exacto, nada más para cambiarlos. Ajá. Y que esto, como hemos dicho, no te garantiza un mejor funcionamiento de la justicia, que claramente todos buscamos y todos queremos. Y opciones de descafeinar, hay muchas, ¿no? Oye, el ministro del pueblo, o los dos ministros del pueblo, quizás no es mala idea, realmente quizás no es mala idea, ¿no? Pero uno o dos. De 11 hay algunos que son... Ok. No lo sé, ¿no? Digo, pensando en opciones. Y hay muchos argumentos que dicen, es que en Estados Unidos, y es que en Bolivia, y es que en... A ver, hay estudios académicos que demuestran que efectivamente se pierde más confianza cuando son jueces y ministros elegidos y no por designación de un proceso de designación derivado de una profesionalización de carrera, que pierden imparcialidad, que pierden independencia. Entonces, realmente yo no le veo muchos argumentos para eso, pero además cuando comparan mucho con Estados Unidos y tal, dice, sí, a ver, en Estados Unidos hay un federalismo que se vive muy diferente el federalismo en Estados Unidos del federalismo que vivimos en México. Entonces, en Estados Unidos el federalismo de la elección de jueces, de algunos jueces y magistrados locales, hay de todo, desde los que son postulados en candidaturas independientes a los que son postulados por partidos políticos. Y aquí hay mucho el comentario de decir, es que qué bueno que no se van a meter los partidos políticos. Híjole, es que de que las 10 opciones vengan de un solo poder a que hubiera opciones de postulados por partidos políticos, chance estaría mejor la postulación de partidos políticos. O sea, ¿no? Ok. En los transitorios, y ya para terminar, sí creo que por supuesto sería mejor una entrada escalonada o gradual, por supuesto. Pero, o sea, al final del día los jueces, y esto no le pega solo al Poder Judicial y a los usuarios del sistema, o sea, nos pega como sociedad en su conjunto, ¿no? Pero creo que sí la visión de todas estas personas que llevan haciendo carrera judicial 30 años o más, que de un día para otro les digan, oye, ya hiciste tus 15 años de servicio civil de carrera, ya pasaste tus exámenes de oposición, ya eres magistrado, le dedicaste tu vida profesional a esto y te digan de un momento a otro, siempre no, pero si tienes buena relación con Cámara de Diputados, senadores o presidencia, en una de esas y te meten en la lista de 10, o sea, por supuesto que no. ¿Tú cómo ves, Carlos? Yo digo, nada más para decirlo un poco, para el tema del dinero no es menor No. para una elección. Las elecciones, al menos como las organiza el INE, cuestan y cuestan mucho. Personalmente, yo creo que el simbolismo que tiene esta reforma para el oficialismo vale cualquier cantidad de dinero. Y por eso, a mi juicio, va la reforma. Sí, es un uso bastante poco racional de los Totalmente. recursos, pero yo añadiría otra dimensión que tiene que ver, digamos, con la gestión cotidiana de los asuntos. O sea, esta reforma le pone una bomba atómica a ese tema. Imagínate que de un día para otro, todos los jueces, todos los magistrados,
todos los ministros cambian. ¿Qué va a pasar con todos los asuntos que venían llevando? O sea, imagínense cuánto tiempo le va a tomar a los nuevos nada más empezar a Entender. entender de qué va su chamba, empezar a familiarizarse con los asuntos. O sea, en términos precisamente de impartición de justicia, la reforma va a provocar exactamente lo contrario a lo que se supone que queremos, ¿no? O sea, de pronto tú puedes llevar 3, 4 años con un asunto en un juzgado y de pronto llega un nuevo juez y pues volver a empezar. ¿Se imaginan ustedes lo que representa eso en términos de conflictividad social, en términos de insatisfacción con el servicio público que presta la justicia a los ciudadanos, tener que volver a empezar todos tus asuntos? O sea, que no haya ni siquiera una consideración de la necesidad de lo escalonado, de la gradualidad, para atenuar ese impacto. Para mí es la principal evidencia de que en realidad eso no es lo que importa, no, eso no es lo que motiva la reforma, como procurar mejor, impartir mejor la justicia, porque eso de verdad va a tener un impacto, no nada más en términos de incertidumbre económica que ya mencionabas tú, en términos de asuntos, digamos, mucho más menudos, Sí, la cotidianos, cotidianidad de las conflictos, personas. digamos, pequeñitos. Sí, Todo eso va a estallar por los aires en el ámbito federal y vamos a y local. depender en el ámbito local, que sabemos que en términos de profesionalización y de impartición, pues está mucho peor que el federal. Ok, y entonces la gradualidad sí importa totalmente. Totalmente. Es que, o sea, si de por sí, como estamos diciendo, yo creo que aquí hay que terminar diciendo, no es que no haya que hacer cambios en el Poder Judicial. Hay que hacer cambios en el Poder Judicial, hay que hacer cambios en el sistema de justicia, muchísimos. Digamos, creo que el argumento no es decir que hay que dejar las cosas como están. Es que este cambio en particular va a generar más problemas de los que De los que resuelve. resuelven. Claro. Pues con eso cerramos. Muchísimas gracias, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias, Carlos. Pero sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos una vez más en el Juego de la Suprema Corte.